La Iglesia, siempre fiel al mandato misionero de hacer llegar el Evangelio a toda criatura, ha sido testigo, durante este proceso, de varios acontecimientos históricos que han determinado el futuro de las naciones del mundo. Un hecho importante, sin duda, fue el descubrimiento casual a finales del siglo XV por Cristóbal Colón del continente americano, quien, aunque fracasó en su idea original de abrir una nueva ruta comercial entre Europa y Asia, abrió algo más importante, un nuevo mundo, que en los años siguientes sería explorado por navegantes, misioneros y soldados de España y Portugal, incorporando un vasto imperio a la civilización occidental y modificando profundamente las condiciones políticas y económicas del viejo continente. Con el descubrimiento territorial, tiempo después, llegó la evangelización. Sin embargo, antes de que la palabra de Dios fuera conocida en la Nueva España y en el territorio particularmente conocido como Mesoamérica, que incluía a México, se encontraban establecidas algunas culturas que habían desarrollado la agricultura, la ganadería y algunas ciencias como las matemáticas. Tal es el caso de la cultura olmeca, la teotihuacana, tolteca, zapoteca, maya, azteca y la mixteca. La historia nos refiere que en buena parte del territorio nacional y parte de Centroamérica había gentes que podemos calificar de alta cultura, es decir, que habían logrado no solo el conocimiento de la agricultura, sino también de construcción de centros ceremoniales muy importantes, con una arquitectura guiada por la matemática cósmica, y desarrollaban pues su cultura en diversos aspectos, ¿verdad? Teniendo como eje principal sus creencias, sus mitos, ¿verdad? Sabemos que hay varias culturas diferentes en el continente americano, pero pues sobre todo, ¿verdad? Tenemos también la certeza de que en Mesoamérica estaban de manera muy potente, muy arraigados, muy bollantes en su economía y en su política, los nahuas, los aztecas, ¿verdad? Claro, en el sur era más bien los incas en Perú, pero son las dos culturas principales, ¿no? En México, además de los nahuas o aztecas, están también los mayas, muchos otros pueblos, pero que estaban, digamos, de alguna manera girando alrededor de la política, la economía y la historia que tenían este pueblo principal en Mesoamérica. Las culturas mesoamericanas se caracterizaban por incorporar lo religioso en la vida social, en la vida cultural, en la vida política y en la vida militar. Es decir, no había una separación entre las diferentes esferas de la existencia en las culturas mesoamericanas. Todo estaba integrado. Por lo tanto, entonces, los sacerdotes eran también al mismo tiempo grandes dirigentes. El emperador incluso tenía características religiosas, características mágicas. El mundo de la fe era el mundo de la naturaleza, se caracterizaba sobre todo por un animismo. Por lo tanto, entonces, las grandes deidades eran las deidades de la lluvia, era el sol, eran la vegetación, era el agua, el río, etc. Entonces, lo religioso estaba impregnado desde la tierra, desde la naturaleza, pasaba por la palabra y tenía una expresión fundamental en la vida y en la estructura de la sociedad. Por lo tanto, entonces, las separaciones de esferas que entendemos actualmente, lo religioso, lo social, lo secular, lo mágico, en el mundo mesoamericano no existía. Era uno solo integrado, ¿no?
Y en ese sentido las diferentes culturas, desde los mayas, los aztecas, digamos los dos grandes pilares, sobre todo de Mesoamérica, esa era la característica principal, ¿no? Lo religioso estaba integrado fundamentalmente a cada una de las esferas de la vida social, cultural, es decir, formaba parte de la esencia de la identidad de los pueblos mesoamericanos. Mientras tanto, en el mundo, y antes de la conquista de la Nueva España, la Iglesia Católica vivía una situación complicada. En 1517, Martín Lutero publicó sus 95 tesis en Wittenberg con las que inició la Reforma Protestante, un hecho que separó a la antigua cristiandad y enfrentó a reyes, teólogos y pueblos enteros entre sí. Ante esto, la Iglesia reaccionó con fuerza, pero le fue imposible restablecer la unidad. Con el Concilio de Trento, celebrado entre el año de 1545 y 1563, se logró una renovación de la identidad y quehacer de la Iglesia de su tiempo, pero ya era tarde. Muchos pueblos, siguiendo la fe de su propio rey, Enrique VIII, abrazaron las doctrinas protestantes. Por eso, ante el descubrimiento de un nuevo mundo, se abrían para la Iglesia nuevas oportunidades de transmitir el Evangelio. Antes de la llegada de los europeos a estas tierras, las culturas mesoamericanas ya habían desarrollado todo un mosaico de lenguas, siendo el náhuatl el más hablado y representativo, pues la cultura azteca, al extender su poderío, fue propagando su lengua en estos territorios. Entre algunas otras, se pueden encontrar el otomí, el huasteco, el totonaco, el maya, el xontal, el mixteco y el zapoteco. Bueno, pues lingüísticamente hablando se tiene referencia de que cuando llegaron los españoles había aproximadamente unas 200 lenguas, un poquito más de 200 lenguas, propagadas desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de México, y la lengua náhuatl junto con la lengua purépecha y el maya actuaban como lenguas francas, sobre todo la lengua náhuatl o mexicana, como se le conocía, porque, bueno, pues por razones obvias de conquista, de importancia del Imperio Mexica, pues había propagado su lengua a lo largo del territorio mexicano. Actualmente, de esas 200 lenguas, nos quedan 68 lenguas, afortunadamente todavía hay 68 lenguas indígenas, algunas más habladas y otras menos, pero que siguen siendo cultivadas ahora por una literatura indígena importante. Mientras las culturas mesoamericanas progresaban por caminos propios, en el viejo continente, las naciones de España y Portugal buscaban extender sus territorios y mejorar las relaciones comerciales con el continente asiático. Es por eso que en agosto de 1492, Cristóbal Colón, bajo el estandarte de los reyes católicos Fernando e Isabel, soberanos de España, zarpó junto con toda su tripulación del puerto de Palos en busca de nuevas rutas de comercio para llegar a la India. La gente de la Baja Edad Media sí sabía de la redondez de la tierra, ¿verdad? Eso que se conocía desde la época helenística, pero todos los intentos marítimos de los portugueses se hacían en el periplo africano y habían logrado ya entrar por el Cabo de Buena Esperanza hacia el Océano Índico, y se sabía pues por los viajes de Marco Polo que había rutas de acceso a Asia por el mar. Pero Colón, que había aprendido a navegar con los portugueses, quería llegar a Asia, al Catay, que llamaban ellos, lo que hoy sería China, ¿verdad? Y Zipango, que sería el Japón. Quería llegar navegando por el occidente, en un absoluto desconocimiento del Océano Pacífico y del continente americano. Entonces Colón llega a las islas, pero pues él está persuadido de que es Asia, ¿verdad? Y él hasta que murió lo defendió, ¿verdad? Ya años después, con las investigaciones que se hicieron, pues se concluyó que esto era otra cosa, ¿verdad? Y ya luego se descubrió el Pacífico también, pero, o sea, era una incógnita todo este continente.
2 meses después de que saliera de las costas de España, el largo viaje terminó el viernes 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón arribó de manera accidental a la isla de Guananí, a la que bautizó con el nombre de San Salvador. Dios eterno y todopoderoso, que tu imagen sea glorificada, porque has permitido que el último de tus esclavos dé a conocer tu sagrado nombre en esta mitad de tu imperio, ignorado hasta hoy de los hombres. En nombre de los monarcas de Castilla, tomo posesión de esta isla, a la que doy el nombre de San Salvador. En 1493, poco tiempo después de descubrir otras de las Antillas, Cristóbal Colón regresó a España para informar a los reyes, Fernando e Isabel, la nueva noticia del descubrimiento. Fue así como Cristóbal Colón realizó 3 viajes más a lo que posteriormente se conocería como América, aunque él moriría convencido de haber llegado a otra parte de India. El descubrimiento, como se ha estudiado, fue algo bastante casual, no gratuito, pero sí de alguna manera fortuito, en el sentido de que Cristóbal Colón estaba buscando otra ruta hacia las Indias orientales y se encontró lo que ahora sabemos que son las Indias occidentales o este continente, que para ellos era algo desconocido y también de alguna manera insospechado. Habitantes de esta tierra firme, fijaos en este sagrado madero, en este símbolo. Es la cruz en que murió por vosotros y por la humanidad entera el Hijo de Dios. Aquí quedará, clavada en la entraña de esta tierra desconocida, proclamando a los 4 vientos marinos que a los siglos de los siglos venideros la fe de España en Dios. Esta santa señal debéis adorar en adelante. Llegan aquí y empiezan a encontrar que son pueblos diferentes de los que ellos esperaban encontrarse. Y de esta manera es como empieza a cobrarse conciencia del descubrimiento de América. Fue como una eclosión de sorpresa, de aventurerismo, ¿verdad? Entonces muchas gentes se alistaron para las exploraciones y las conquistas, ¿verdad? Ávidos de riquezas y de honores, etcétera, ¿verdad? Según la época, bajo todavía el régimen monárquico, ¿verdad? Y había un celo muy grande por la corona de Castilla, cuya reina había favorecido a Colón para hacer casi exclusivo del reino de Castilla todo este botín nuevo, ¿verdad? Y va a haber un conflicto muy grave con Portugal, que había iniciado las exploraciones oceánicas por la posesión de las nuevas tierras. Incluso hubo una guerra entre Portugal y Castilla que va a dirimir el Papa, ¿no? Y que se reparte en el mundo, y pues vamos a decir que siempre con la incógnita de qué hay más allá, ¿verdad? Pero con una mentalidad
vamos a decir, regalista por una parte y de conquista por otra. El deseo de descubrimiento y conquista que distinguió a los navegantes y conquistadores españoles y portugueses no tenía, por únicos fines, el aumento territorial y el desarrollo del comercio, sino el muy noble y cristiano impulso de propagar la religión cristiana. En aquellos tiempos, la figura del Papa era reconocida y obedecida por los entonces soberanos de las naciones más importantes. Es por eso que los reyes católicos, al saber de la existencia de nuevas tierras donde podían dar a conocer el Evangelio, decidieron notificarle al Papa Alejandro VI, quien fuera nombrado sumo pontífice en el año de 1492, para pedir su consejo de cómo proseguir a la evangelización y conquista de estas nuevas tierras. Pero yo creo que lo que sí hay que señalar es el interés de los reyes de Castilla por la evangelización. Porque hay que situarnos en el contexto de la época, ¿verdad? Estaba la lucha secular con el Islam, que había durado más o menos 1000 años, ¿verdad? Entonces era inconcebible que se extendiera la cristiandad sin el evangelio, ¿verdad? Sin la presencia de la iglesia. Entonces, y los reyes, pues que eran cristianos, creyentes, ¿verdad? Ellos sí favorecen esto, porque era algo común, o sea, no era ni siquiera optable, ¿no? Pues eso así era en la época, ¿verdad? El Papa Alejandro VI otorgó una serie de documentos donde concedía ciertos privilegios a los reyes católicos y donde les encargaba la evangelización y envío de misioneros sobre las tierras del continente americano, las cuales carecían del conocimiento de Dios. Estos documentos serían conocidos como bulas alejandrinas. De manera general, estas bulas, otorgadas a los reyes de España, establecían el derecho a conquistar América y la obligación de cuidar el progreso de la Iglesia en los nuevos territorios, así como la evangelización y el envío de los misioneros y la repartición de los territorios que le corresponderían a España y Portugal. Un papel muy importante el que juega la Santa Sede, porque pues sabemos que tanto España como Portugal reclamaban, ¿verdad?, para ellos el descubrimiento, la posibilidad de colonización y por lo mismo de evangelización. Pero Alejandro VI, el Papa Borgia, hizo esta separación, esta división que conocemos, que a España le toca la parte mayor de América y a Portugal lo que conocemos como el Brasil, la otra parte. Fue una cosa que arreglaron con la Santa Sede, intervino el Papa para que se diera esa, llamémosle así, demarcación entre los dos pueblos. Un cuidado, una preocupación que le tocaba al sumo pontífice era la instrucción religiosa de estos nuevos pueblos, ¿verdad? Entonces, él pide, ya desde entonces, es algo como que no únicamente vean los españoles o quienes les toque la colonización lo que pueda ser de provecho para ellos, sino también el cuidado que deben de tener, lo especifican las dos bulas, para dar evangelización, o sea, instrucción religiosa a los que van a tener a su cuidado. En virtud de estas bulas, los reyes de España tuvieron el derecho de nombrar ministros para la Iglesia, arzobispos y obispos, canónigos y beneficiados de la Iglesia metropolitana, a todos los curas y misioneros, así como la construcción de catedrales. El Papa Adriano VI, a través de la bula Omnímoda, en el año de 1522, solicita el envío de misioneros a territorios americanos y a quienes dota de grandes facultades.
alrededor de 1523, esas bulas son precisamente para de alguna manera obligar a los encomenderos a que se catequicen a los indígenas que están bajo su tutela. Era muy sencillo porque se discutía si no únicamente el Papa tenía la potestad, sino también el emperador, ¿verdad?, en este caso el español, para las dos cosas, para la potestad civil y la potestad eclesiástica, ¿verdad? Pero se dieron cuenta de que tenía que ser algo distinto, algo diferente, ¿no? Y en ese caso también se reunía el poder físico, digamos, en el emperador, pero también la encomienda por parte de la Santa Sede de la evangelización. Era de alguna manera utilizar un camino indirecto, ¿no? El Papa no podía usar la obligación física, incluso militar, para que se hiciera la evangelización, pero lo hacía a través del emperador, a través del monarca español. Era el año de 1517, y en Europa Central, la Iglesia Católica sufría fuertes e importantes percances, con el surgimiento del movimiento reformador liderado por el monje alemán Martín Lutero, quien mediante la publicación de 95 tesis hacía fuertes críticas a la Iglesia. Estas fueron colocadas en la Catedral de Wittenberg. Debido al surgimiento de la imprenta, estas tesis se difundieron pronto por varios países europeos, afectando de manera significativa la credibilidad, unión y fuerza que tenía la Iglesia Católica, dando lugar a nuevos movimientos políticos, económicos y sociales. De tal forma, surgió una nueva religión conocida como protestantismo. La cultura europea se encontraba en un contexto muy particular porque la Iglesia Católica estaba viviendo uno de los grandes desgajamientos, una de las grandes crisis en la historia del cristianismo, que era la crisis de la Reforma Protestante. Por lo tanto, lo católico venía muy remarcado, es decir, la identidad católica venía muy fuerte, ¿no? Y uno lo ve en lo que se llama el movimiento del barroquismo. Era un catolicismo barroco, un catolicismo recargado donde la identidad católica estaba muy fuertemente delineada. Y por lo tanto, entonces, cuando se da este encuentro entre las dos culturas, lo católico se afirma de manera central. La lectura que tenían es: Europa estaba en decadencia, había pestes, había guerras, había intrigas, la Iglesia estaba metida en una serie de grandes intereses en el siglo XVI, luchando también casi militarmente contra los protestantes, y la oportunidad de encontrar en el Nuevo Mundo una verdadera oportunidad de reconstruir la fe en Cristo. Muchos misioneros, sobre todo franciscanos, la tuvieron. Y entonces encontramos cómo veían a los propios mesoamericanos como hombres casi puros, inocentes, en el cual la palabra de Dios podría entrar. Entonces encontramos también en lo que fue este choque cultural, no solamente aquellos religiosos que también tenían toda la fuerza de imposición militar y religiosa, sino aquellos que veían en el Nuevo Mundo la oportunidad de implantar semillas auténticas de la fe.
En el año de 1518, por órdenes del primer gobernador de la isla de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, el conquistador Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, acompañado por Fray Bartolomé de Olmedo y el clérigo Juan Díaz, quienes se dedicaron principalmente a la cura pastoral de los expedicionarios. Hernán Cortés fue el conquistador de México. Él estudió en la Universidad de Salamanca, hasta donde tengo yo noticias, extremeño, que llega a un hombre profundamente religioso, que va a llegar a tener una gran empatía, sobre todo con los franciscanos, y que va a hacer todo lo posible por apoyarlos en su trabajo de conversión. Nada podrá llenar más de gozo mi corazón que complaceros, Fray Pedro de Gante. Y a vos, Fray Toribio de Benavente. Bueno, Hernán Cortés es un personaje muy, vamos a decir, prototípico, icónico, ¿verdad?, de la época esta del Renacimiento, que como yo comentaba, está guiado por una voluntad admirable realmente, ¿no?, de conquista. Y él viene del reino de Castilla, a donde han estado luchando durante siglos en contra de la ocupación de los moros, y precisamente en la época de Cortés es cuando los reyes católicos, básicamente doña Isabel, logra expulsar a los moros de la península ibérica, y es gente habituada al combate, ¿verdad?, a lograr las cosas por las armas, ¿verdad? Y Cortés, por otra parte, junto con su gran ambición, ¿verdad?, es un hombre talentoso políticamente, que sabe manejar las cosas para sacudirse la tutela del gobernador Velázquez de Cuba, a cuyo servicio estaba, independizarse invocando el municipio libre, que estaba vigente en la tradición de Castilla, fundar el municipio de la Veracruz, y ya siendo nada más dependiente del rey, pues lanzarse al continente, ¿no? Pero admira que se lanzan sin saber nada qué hay ni qué se van a encontrar, pero arrostran todos los peligros con esa voluntad que yo subrayo. Hernán Cortés arribó a Veracruz con 508 soldados y estandartes bordados con la señal de la cruz y con la inscripción: amigos, sigamos a la cruz, y si tenemos fe de verdad en esta señal, venceremos. Y en ese sentido, vamos, también los conquistadores, pues eran aventureros, incluso bastante brutales, pero eran gentes de fe, ¿verdad? Y el estandarte de Cortés mismo lo dice, ¿verdad? No es porque Hernán Cortés hubiera querido ser muy religioso y llamar a que vinieran los misioneros, es que sabía muy bien que la propagación de una cultura europea era fundamentalmente la identidad católica, la identidad cristiana. De tal manera que ellos pues ven normal la presencia de los evangelizadores, pero lo que sí consta es que la codicia, la lujuria, la brutalidad de los conquistadores sí tuvo desencuentros graves con los evangelizadores, incluso con el mismo obispo Zumárraga. Y por lo tanto entonces no solamente bastaba con la imposición de las armas, sino para poder convertir a la población,
evidentemente que tenía que entrar el componente identitario católico, no así como hacían los romanos. Los romanos llegaban, se instalaban en el Imperio Romano y cobraban un tributo, o los aztecas, lo que se llamaban sistemas despótico tributarios. Es decir, a mí no me interesaba tu religión, o qué es lo que pensaras, o qué es lo que creyeras. Tú vente acá con tu tributo, ¿no? Y yo podría soportar o tolerar el tipo de organización social. El tipo de la conquista no fue así. Sin embargo, Fray Bartolomé de Olmedo, quien al llegar en primera instancia al puerto de San Juan de Ulúa, no solo fue un acompañante de Cortés, sino que en muchas ocasiones fungió como orientador del conquistador, exhortándolo a moderarse en la destrucción de algunos templos dirigidos a las antiguas deidades mesoamericanas. Traía un capellán, ¿verdad? Porque era la costumbre, ¿verdad? Pero no creo yo que eso valga como evangelizador, ¿no? Este mercedario, Olmedo, ¿verdad? Bueno, pues es como el capellán militar de la hueste, ¿verdad? Pero realmente no hay una trascendencia, ¿no? Poco tiempo después de la llegada de Hernán Cortés, arribaron a tierras de la Nueva España el mercedario Fray Juan de Varillas, junto con los franciscanos Fray Pedro Melgarejo y Fray Diego de Altamirano, todos ellos capellanes castrenses al servicio pastoral de los soldados. En el mes de agosto de 1521, Hernán Cortés conquista Tenochtitlán, dando inicio a la época conocida como la Colonia, en donde el territorio se mantuvo bajo el yugo de España durante casi 300 años, no solo logrando la apropiación de territorio, sino también dando pie a una nueva etapa en la historia de la Iglesia y de México. Acá se dio al mismo tiempo que fue una conquista militar con todo lo que significa el traumatismo de una guerra, de una lucha entre dos fuerzas, se da la evangelización. Por eso muchos hablan de que se da la espada y la cruz. Son dos componentes que no pueden ser, digamos, aislados. Capitán Gonzalo de Sandoval, id por tierra y poned cerco a los barrios que conducen a la Tenochtitlán. Y si os estorban los teocalis, derrumbad. Por lo tanto, entonces la evangelización trae este componente de lucha militar, de imposición militar, de una derrota traumática para el pueblo que es vencido y una especie como de triunfalismo, muchas veces exagerado, para aquellos que triunfan. Y fue un triunfo muy traumático, porque en realidad no fue un gran ejército europeo que se enfrenta a un gran ejército mexica. En realidad es un pequeño ejército que invade, que conquista y que utiliza las grandes contradicciones del imperio mexica para doblegarlo. El factor que quizá nos ilumine mucho es la voluntad que va a haber tanto de los conquistadores como de los evangelizadores por hacer tanto una conquista material como una conquista espiritual de todo esto. El celo propagador de la fe católica de Hernán Cortés lo hizo ver la fuerte necesidad de evangelizar a los indígenas para que aprendieran a amar y a vivir bajo los preceptos del Evangelio. Analizando esta situación, Hernán Cortés, en la cuarta carta de relación, dirigida a Carlos V, con fecha del 15 de octubre de 1524 en México, solicita al emperador le mande proveer de personas religiosas de buena vida y ejemplo para la conversión de los infieles. Sin embargo, desconocía que mientras él emitía dicho documento, la primera misión franciscana, compuesta por 3 religiosos, había arribado a la Nueva España. La conquista fue el avasallamiento absoluto. Por lo tanto, Cortés y los demás, los virreyes, etcétera, siempre pedían más gente.
¿no? Y empezaron desde muy inicio a desarrollar lo que serían los seminarios para poder tener gente que expandiera, porque no era simplemente el anuncio de la fe, era la transmisión de una identidad a través de una cultura europea que era fundamentalmente cristiana. En 1523 llegan a la Nueva España 3 franciscanos de nacionalidad flamenca, Fray Juan de Ahora y el sacerdote Fray Juan de Tecto, quien era confesor de Carlos V. Estos 2 frailes partieron con Cortés a la expedición en Higueras, donde fallecieron más tarde. Junto con ellos llegó el lego Pedro de Gante, quien tendría una larga vida, muriendo a los 90 años de edad en la Nueva España. Antes de la llegada de los primeros 12 en 1524, bajo las órdenes de Fray Martín de Valencia, llegaron en 1523 3 frailes más. Entre uno de ellos fue el gran Pedro de Gante, ¿sí?, que resultó muy importante por la labor que llevó a cabo sobre la codificación de la lengua náhuatl. Dante se instaló en la parte de Texcoco y inició las actividades para que ahí hubiera una escuela. Él fue el autor de la primera cartilla de alfabetización de América Latina, de toda América, que se publicó en 1569. Entonces, bueno, esos son los antecedentes de las periódicas incursiones de frailes al Nuevo Mundo. Una de las primeras cosas que fundan los misioneros son instituciones educativas. Hay 2 que llaman hay 3 que llaman profundamente la atención. Primero, San José de los Naturales, ¿sí?, que es Fray Pedro de Gante, es uno de los primeros grandes misioneros franciscanos, pariente cercano del emperador, renuncia a todo allá, se viene a América y aquí toma el partido de los indios, empieza a recuperar las manifestaciones culturales de los indios, traduciéndolas a una expresión cristiana y funda San José de los Naturales. Digamos, ese es uno de los fermentos de nuestra cultura mestiza. El segundo es Santa Cruz de Tlatelolco, que es fundado también por los franciscanos y tenía por objetivo ya no esta educación más popular de San José de los Naturales, sino la educación que llamaríamos hoy en día de altísimo nivel. Y la tercera institución es, a impulso muy fuerte, el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, llegó a ser nombrado arzobispo, pero ya no recibe el nombramiento en vida, que es ni más ni menos que la Universidad de México, ¿sí? Fray Juan de Zumárraga impulsa muchísimo, pide mucho a España, pide al emperador Carlos V la necesidad de que una ciudad como la Ciudad de México, llamada a ser cabeza en estas Indias occidentales, tenía que contar con su universidad, de suerte que para 1551 tenemos la primera, ya prácticamente la fundación de la universidad, y empezó a funcionar en 1554. No podemos hablar de una sola percepción. Los frailes franciscanos siempre estuvieron mucho más cerca que los otros frailes, que de las otras órdenes que llegaron después que ellos, 2-3 años después que ellos, a los indígenas. Entonces, los frailes franciscanos tenían una aspiración, y la aspiración es formar sacerdotes indígenas, porque ellos eran muy pocos, ¿no? Entonces, para emprender esa gran empresa que era la conquista espiritual, se requería que hubiera más personal. Los evangelizadores van a llegar muy poco tiempo después de que él conquista la ciudad de Tenochtitlan, que era la ciudad fuerte en Mesoamérica, y llegan primero 3 franciscanos, el más famoso es Pedro de Gante, y al poco de eso llegan los 12 evangelizadores y fundan la provincia del Nuevo Evangelio. Ellos venían de la reforma evangélica de Castilla, que se había iniciado desde fines del siglo XIV y durante todo el siglo XV. Era gente muy ferviente, muy evangélica,
y ellos vienen decididos a conquistar espiritualmente estas regiones. El emperador Carlos V, al ver que su reinado en la Nueva España era cada vez más extenso y fuerte, decidió conformar el Consejo de Indias, en donde se veían los asuntos relacionados con las cuestiones territoriales, económicas y religiosas. Es por eso que funda el 1 de agosto de 1524 este órgano, creado para controlar las posesiones de la corona española en la colonia. Cuando comienza la presencia de España en estas tierras, hay por supuesto en el interés de España pues la parte, digamos, de los recursos naturales, de un nuevo país con mucha riqueza en muchos aspectos, pero la Iglesia llega a través de los misioneros. Después de la conquista, llegaron en el mes de mayo de 1524 los 12 apóstoles franciscanos, con quienes inicia metódicamente la evangelización en la Nueva España, quienes marcarán el principio de la evangelización sujeta a orden y método. La evangelización, el momento de encuentro de las dos grandes culturas, la europea y la mesoamericana, se da en un contexto muy particular. Se da el momento de apogeo, sobre todo de la cultura mexica, que era predominante en la meseta, no solamente en la náhuatl, sino se extendía a diferentes regiones del norte y del sur de lo que era lo que hoy es México. Y son precisamente los misioneros los que van a ir conformando una nueva cultura, porque hay que recordar que en los primeros tiempos de esta presencia, es decir, casi todo un siglo, el siglo XVI y un poco el XVII, los misioneros lo primero que hicieron fue aprender las lenguas de los indígenas, fue preparar catecismos en las distintas lenguas que todavía tenemos. Los evangelizadores, llenos de buena voluntad, incluso de santidad, ellos no veían que el método podría ser inculturar la fe, no, era establecer la fe cristiana, vamos a decir occidental, ¿verdad? Y hay un documento que se conserva en el Archivo Vaticano sobre el diálogo de los Tlamatinime, que eran los sabios nahuas, con los franciscanos, a donde se refiere con frases realmente muy hondas y dramáticas. Dicen los Tlamatinime, pues han muerto nuestros dioses, se ha apagado el sol, ¿verdad? O sea, nos quedamos a oscuras, porque no entendemos nada de lo que está aconteciendo. Fue un choque muy fuerte, porque se encontraron con una cultura muy diferente, ¿verdad? Una cultura incluso que los escandalizaba, porque llamaban crímenes contra la humanidad esto de la antropofagia o los sacrificios humanos, ¿verdad? Eran cosas que les escandalizaba mucho, porque recordemos que en ese entonces estaba el humanismo en el Renacimiento en Europa. Un tanto lo que ahora podríamos llamar incluso ritos pues cruentos, ritos en que ofrecían pues a sus dioses
vidas humanas, vidas de los esclavos, eran pueblos que estaban en decadencia por este lado. Entonces, por supuesto, al llegar con el Evangelio, con una propuesta cristiana, pues se enfrentaron en primer lugar al problema del idioma, en segundo lugar a la no aceptación de estos indígenas de esa buena nueva que les traían. Fue un choque sumamente dramático porque son culturas totalmente diferentes. Finalmente también hubo agresión pues por parte de estos indígenas. Llegó el momento en que algunos de ellos no veían que pudiera haber ningún fruto porque estaban aferrados a sus creencias y estaban aferrados a su cultura. Y se pueden decir dos cosas así genéricas. Los conquistadores, ya lo he indicado, tuvieron un choque violento de armas, ¿verdad? De codicia de poder, etcétera, y de riquezas, de despojo de los indígenas, y luego el choque cultural de los evangelizadores, que evidentemente ellos traían la mentalidad de cristiandad, es decir, no se concebía todavía lo que años muy posteriores se va a conocer como inculturar la fe. Esa es una categoría posterior, ¿verdad?, en la historia. Los 12 misioneros franciscanos que llegaron a la Nueva España, enviados por el Padre como verdaderos discípulos de Jesús, fueron quienes realizaron de manera intensa la primera evangelización de México, con el deseo de que el nuevo continente conociera la única verdad, que llenó de luz y esperanza a un pueblo que desconocía la buena nueva. Ellos fueron los encargados de sembrar las semillas de la fe, quienes por su increíble celo apostólico y que a pesar de las dificultades a las que tuvieron que hacer frente, marcaron el nuevo rumbo de la historia de México. Ayudemos al Papa con las misiones.